Mito Yagua del nacimiento del río Amazonas. De los mellizos. Que los antiguos yaguas fueron atacados y muertos por otros indios. Entre ellos había una mujer embarazada, a punto de dar a luz. Ellos la mataron y botaron la vieja. Quemaron la cocanera. Solo quedó la abuela escondida debajo de un banano. Ella salió caminando por ahí y escuchó el grito de una criatura. Lo recogió, le cortó el ombligo y lo cuidó. De pronto oyó el grito de otra criatura. Se dijo entonces, ¿de dónde acá otro muchacho? Tal vez la placenta se volvió otra criatura. A esta criatura, a este doble, los yaguas lo llamaron Muna. Formado de placenta o también Dios. La abuela los crió. Cuando fueron grandecitos, el niño le preguntó a la abuela: abuelita, ¿dónde recoges el agua que tomamos? Y ella le contestó: sufro mucho por el agua, pidiendo vivo yo. Cada vez tenían que pedirle agua a un señor, quien les daba, pero poco. Estos muchachos hacían cosas muy buenas, el niño y su doble. Muna más que el otro. Un día, el niño le dice a Muna: oye hermano, vamos a espiar al Señor cuando se está bañando para descubrir de dónde sale el agua. Tú, que eres capaz de convertirte, de transformarte en múltiples animales, conviértete en uno y así miras al Señor para ver de dónde está sacando el agua. Muna le dijo: está bien, sopla, sopla. Y el niño lo sopló y Muna se convirtió en un picaflor, y bajo la forma de picaflor fue a espiar al Señor y vio dónde se bañaba y dónde sacaba el agua. Le contó al hermano y juntos fueron y cortaron una rama, varias ramas del árbol, y del árbol entonces
salió mucha agua del árbol, nació del río Amazonas. De las ramas salieron las quebradas. Es el mito de nacimiento del agua. Para poder realizar la tarea, para poder realizar esa tarea de surgimiento del agua, de hacer surgir el agua, de permitir que emane, fue necesario un desdoblamiento. Este es un mito, el mito de los mellizos milagrosos. Mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Mito tolteca, extraído de Mesoamérica. Se dice que cuando el rey de Tolán llega al borde del mar, se detiene, llora, hace sus libaciones, se pone su insignia de plumas, su máscara verde, y luego de haberse adornado, se prende fuego. Se prende fuego él mismo. Se prende fuego él mismo y arde. Cuando arde, sus cenizas se elevan sobre los campos y los pájaros de espléndidas plumas se levantan al cielo para verlas volar. Y cuando las cenizas desaparecen, entonces Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es cenizas, que se ha convertido en cenizas, cae sobre la tierra, desciende al subsuelo y tiene que enfrentar entonces el mundo subterráneo de la muerte. Quetzalcóatl tiene que realizar un trabajo, tiene que recoger los huesos de sus antepasados, recorriendo el mundo de los muertos. Pero Quetzalcóatl, cuando trata de entrar en el mundo de los muertos, se queda paralizado de terror. Se queda paralizado de terror. Y solamente puede realizar su tarea desdoblándose en Xolotl, doble coyote, el doble de Quetzalcóatl. Xolotl, doble coyote. Xolotl entonces llega al fondo de la propia inexistencia. Xolotl se convierte entonces en insecto, en larva, en crisálida, y así hace un peregrinaje por el mundo de los muertos, buscando recuperar
alusión a la prueba que todos enfrentamos, que todos nosotros estamos enfrentando aquí y ahora. La más severa de las experiencias, en donde sentimos que después de la muerte a las cosas de este mundo y en el umbral de una realidad oculta, vamos a naufragar en el borde de la nada. Esa es la parálisis, ese es el terror. Quetzalcóatl se paraliza de terror y solo podrá realizar la tarea desdoblándose, convirtiéndose en solo un doble coyote. Apenas ha tocado el fondo de su propia existencia. Cuando conoce esa otra realidad, las tinieblas se abren. El montoncillo de huesos resucitan a una vida nueva. De la inmersión en esta conciencia superior que disuelve la suya propia, Quetzalcóatl sale armado de las flechas que le permiten, convertido en la estrella de la mañana, en Venus, disparar los rayos celestes. Según los aztecas, las almas de los guerreros, 4 años después de la muerte, se tornan en diversos géneros de animales, de aves de pluma rica y de color, y bajo esta forma reciben al sol naciente para exportarlo hasta el cenit. ¿Qué es la serpiente emplumada? Sino el individuo ardiente en deseos de trascender su condición terrestre y fundirse en el cosmos, en la luz, en un cuerpo cósmico, solar, infinito. Pero para poder entrar en esa dimensión del todo, es necesario pasar por una muerte. Para poder entrar en ese cuerpo luminoso, es necesario precisamente pasar por una muerte, pero no la muerte física, sino la muerte del yo, la muerte de la importancia personal, la muerte del individuo que solo piensa en sí y para sí. Para poder entrar en el doble es necesario entrar en esa experiencia con la muerte. Estando la muerte un día vivir, sentada en su escritorio, cogiendo papel y lápiz y para escribirle a todo, y en todo le contestó que sí, que no, que sí, que no. Extranjeros de nosotros mismos. Problemas de vida y muerte. Eso es hasta ahora lo que ha planteado la conferencia. Ustedes me preguntan por la memoria y la identidad. Y hablo acá de vida y muerte. Digo que con la guerra la memoria también ha sido asesinada.
ha pasado por el olvido. Sabemos que los discursos que elaboramos para comprender el pasado provienen de una manera de pensar y de sentir propia de la cultura occidental. Hemos interpretado a los indígenas desde el punto de vista de los misioneros cristianos o desde la moderna ciencia antropológica. Como dice Octavio Paz, tanto los misioneros del siglo XVI como los antropólogos se acercan a las comunidades indígenas no tanto para conocerlas como para cambiarlas. Los misioneros querían extender la comunidad cristiana a los indios, y eso todavía sigue vigente. Nuestros antropólogos quieren integrarlos en la sociedad moderna, dándoles una identidad cultural. El etnocentrismo de los primeros era de tipo religioso. El de los segundos es progresista y nacionalista. No puedo hablar ni en un sentido ni en el otro. Estoy acá desde un columpio hablando en otra dimensión, hablando desde la vida y la muerte, hablando desde la enfermedad. Aterrada ante la guerra, busco desesperadamente a través de la filosofía y el arte una señal que me libere de esta vergüenza contemporánea de ser un hombre. Extranjera de mí misma, por más de que me busco, no me encuentro. Solo escucho la voz de otros extranjeros que pueblan el vacío de un tiempo ya perdido. Antonin Artaud, huyendo de la enfermedad de la cultura occidental, huyendo del naciente fascismo, se embarca para México indio buscando salidas, buscando líneas de fuga que le permitan la salud. En este sentido, Artaud y luego Carlos Castañeda asumen una condición experimental con el pasado, no conocer ni cambiar al indio, sino transmutarse, aprender a percibir el mundo de otra manera, abrirse a otras maneras de percibir el mundo, transmutar nuestros cuerpos y nuestros cerebros al ser contagiados por el otro. Problemas de vida y muerte, problemas de salud. Para salir de lo irrespirable es necesaria una transmutación. Artaud, viaje al país de los Tarahumara. En enero de 1936, Antonin Artaud se embarca para La Habana. Deja Europa, deja Francia para ir a México. En el mar, atravesando el Atlántico, Artaud encuentra el título para su libro El teatro y su doble. En La Habana, asiste a una ceremonia vudú en donde un brujo negro le entrega una espada. Comienza entonces la leyenda de las espadas. En El teatro y su doble, Artaud plantea que la cultura occidental está enferma. La cultura occidental nos conduce hacia la parálisis. Estamos anestesiados porque nuestra cultura solo tiene formas y ha perdido la fuerza, el misterio. Es una cultura sin vida porque ha sido hecha para organizar la vida y no para dejar fluir la vida. La parálisis es el punto extremo de la enfermedad. Y desde la parálisis, Artaud busca una línea de fuga, busca una fuera de la sensibilidad y el pensamiento occidental.
grita, no puedo pensar, grita, dadme un cuerpo, y escapa a América India. Se desterritorializa de su cultura. Artaud, el cuerpo lacerado de Europa, delira de dolor y asombro en su travesía por la Sierra Mexicana. Nos dice entonces en el libro de los Tarahumara: para mí no se trataba de entrar, sino de salir de las cosas, salir del yo europeo, salir de la organización de órganos, salir de ese universo de formas paralizadas para encontrar la fuerza de la vida, tocar una fuera de la cultura occidental, tocar su antípoda, como decía Bataille en la parte maldita, refiriéndose a los aztecas. Esa es la aventura de Artaud en el viaje al país de los Tarahumara. Artaud escribe: la raza tarahumara cayó del cielo en la sierra y podríamos decir que cayó en una naturaleza ya preparada. En su recorrido, Artaud encuentra ese misterio, esa fuerza que expresan las piedras como símbolos vivientes quemados en los árboles o etéreos en los juegos de luz y sombra del paisaje. El hombre y la montaña están unidos en un proceso cómplice, señal que marca toda la geografía. Y allá, en el México indio, en ese afuera de la cultura occidental, luego de la Revolución Mexicana, Artaud, el extranjero, encuentra tres conceptos fundamentales de la cultura precolombina: la crueldad, el sigurí o cuerpo luminoso y el doble. Según Artaud, la crueldad, ese principio de muerte que engendra y permite la vida, fue el principio fundamento de la cultura precolombina. Los indios americanos construyeron simbólicamente grandes pirámides en su honor, cultos al sol, ofrendas al sol. El sol es la energía que destruye lo individual para permitir la plenitud de la vida. Es por esto que el sol es el signo de la crueldad, del cuerpo luminoso y del doble. Más allá de la identidad, hacia un pensamiento cuerpo. Los conceptos de crueldad, cuerpo luminoso y doble. La crueldad implica una muerte. La muerte de la importancia personal, el abandono del diálogo interno, la destitución del cuerpo individual como única posibilidad perceptiva. Los indios tarahumara parecen vivir esa experiencia con la muerte. El cuerpo individual no interesa. Lo que interesa es alcanzar una vida más intensa y devenir cuerpo cósmico. Por esto los tarahumara viven como si ya estuvieran muertos, nos dice Artaud, pero no por inercia ni por enfermedad, sino por estar liberando una guerra cósmica contra la importancia personal, contra lo que llamaríamos desde la cultura occidental el egocentrismo, ya que en ellos radica toda nuestra debilidad. Los indios viven ese principio en lo más cotidiano,
en sus ritos, en su manera de percibir, en su experiencia con el peyote, siempre está presente la crueldad como principio aniquilador de lo individual, que recupera la percepción del infinito. Por esto no conceden a su cuerpo físico la importancia que los europeos le atribuyen, sino que lo conceptúan de modo muy distinto. Ese cuerpo que soy, parecen decir, no soy yo en absoluto. Más allá del cuerpo individual, el indio tarahumara fluye en un cuerpo cósmico, infinito, energético, que es Sigurí. En un rito, Artaud va a ser iniciado por los sacerdotes del sol en ese cuerpo solar o Sigurí. Y parece que es a partir de esa experiencia que surge el concepto de cuerpo sin órganos. En ese sentido, para Artaud, la crueldad no implica necesariamente violencia. Es una experiencia de cada cual consigo mismo. Es el esfuerzo extraordinario que realiza un cuerpo por escapar de sí mismo, de sus límites individuales. Es el individuo ardiente en deseos de trascender sus propios límites. Por ello, es una experiencia transmutadora y no aniquiladora. Más que promover la identidad, la crueldad lucha contra el control de un yo totalitario. El principio de la identidad surge en Europa en el siglo XVII con Descartes, con Leibniz, filósofos que hicieron posible el racionalismo. Para Descartes, el yo está vinculado directamente con el pienso y es la determinación de la existencia. El cartesianismo, en efecto, nos propone determinar la existencia del cuerpo desde el nombre, desde el yo pienso, desde el cogito. El cuerpo es organizado desde la ley, desde la identidad, desde el lenguaje. Por otro lado, para Leibniz, A es A. Él nos dice que en toda verdad el predicado está incluido en el sujeto. En la noción de sujeto está contenido todo lo que le ocurre. Con el principio de la identidad de los indiscernibles, Leibniz va a plantear que para cada cosa hay un concepto para definirla. Dos cosas pueden parecerse, pero a nivel de la esencia son diferentes. Cada una tiene su identidad. Artaud encuentra que el indio tarahumara no se apropia, no se identifica con lo que para nosotros es una emoción personal. El indio vive más allá de lo personal, más allá de lo individual, más allá del yo que controla el pensamiento. Nos dice Artaud, los sentimientos que de él irradiaban, que pasaban uno tras otro a través de su rostro y se podían leer en él claramente, no eran suyos. El indio tarahumara sabe que no es necesariamente él quien siente o piensa, sino Sigurí, el cuerpo solar que todo lo envuelve. Donde estoy y lo que soy, Sigurí es quien me lo dice y me lo dicta.
Y en esto radica la diferencia entre el indio tarahumara y el europeo. Como dice Artaud, un europeo nunca aceptaría la idea de que lo que ha sentido y percibido en su cuerpo, la emoción que lo ha sacudido, la extraña idea que ha tenido momentos antes y que lo ha entusiasmado por su belleza, no eran suyas, ni que otro, el doble, ha sentido y vivido todo ello dentro de su propio cuerpo, o en caso de aceptarlo, el europeo se tendría por loco. En cambio, el tarahumara distingue sistemáticamente entre lo que es de él y lo que es de Sigurí, el cuerpo sin órganos precolombino, en todo lo que piensa, siente y produce. El tarahumara vive en un perpetuo desdoblamiento. Es su doble quien habla, siente y piensa a través de su cuerpo. Es por esto que él se percibe en dos existencias, en dos dimensiones diferentes. Es la dimensión individual y la dimensión cósmica solar. La crueldad es un esfuerzo enorme que realiza el cuerpo individual por salir de sí mismo, de sus limitaciones, para entrar en el cuerpo solar del infinito. Guerra cósmica contra el principio de identidad, afirmación de una acción-pensamiento por fuera del yo. Por ejemplo, los mellizos Yagua del mito que acabo de relatar viven la crueldad, pero también viven la violencia. Son violentados cuando son atacados por otros indios. Y viven la crueldad cuando se desdoblan. Cuando el niño sopla y Muna, el doble, actúa en otra dimensión. El doble se convierte en picaflor y en el vuelo ve de dónde sale el agua. El niño actúa a través de su doble, corta el árbol y de ahí sale el río Amazonas con sus quebradas. En el caso de Quetzalcóatl, hay también una vivencia con la crueldad. La serpiente emplumada es la imagen del individuo ardiente, en deseos de trascender su condición individual para fundirse con el cosmos como energía solar. Pero cuando Quetzalcóatl se enfrenta con el mundo de los muertos, se queda paralizado de terror. Terror a la inexistencia, miedo al vacío, al no yo. Y es el doble coyote, Xolotl, quien tiene que actuar en el mundo de los muertos y realizar la tarea encomendada a Quetzalcóatl, coger los huesos de los antepasados. ¿En qué consiste el pensamiento del doble? Se trata de un pensamiento que considera a la inercia como el enemigo principal. El cuerpo individualizado tiende a convertirse en bola inanimada, tiende a absorber toda la energía para fines personales y cae en el sueño de las puras formas, cae en la parálisis. Para el tarahumara es importante escapar del cuerpo individualizado, pasar por el rito para entrar en la dimensión del cuerpo luminoso. Quien llega a Sigurí ya no puede ser un individuo ni un ser con identidad y nombre propio. Quien llega a Sigurí ha olvidado su historia personal, es una niebla otra vez o tal vez un resplandor. Quien llega a Sigurí no es el yo con sus problemas psicológicos. Quien llega a Sigurí es el doble, es un impersonal que se sumerge en esa extraña unidad de lo múltiple y desde allí conoce y actúa. El desdoblamiento consiste en un actuar automático en donde el cuerpo ya no es dirigido por un yo que piensa, sino por unas fuerzas,
por unas intensidades cósmicas que precipitan los actos. Por esto, no hay un desdoblamiento en personajes, sino en actos, actos que se multiplican hasta el infinito. El concepto de cuerpo que encontramos en la América indígena implica calor, fuerza, energía, luz. El cuerpo no es concebido como un sólido, sino como un huevo luminoso, como emanaciones de energía, nos dice Carlos Castaneda. Por esto, el indio tarahumara no teme la muerte del cuerpo físico. Lo que teme por encima de todo es la caída posterior de su doble. Para los indígenas, no tomar conciencia del doble equivale a arriesgarse a perderlo todo, a entrar en una especie de caída abstracta y en una dispersión total de la energía. Miremos el concepto de cuerpo desde la perspectiva de Carlos Castaneda. En Relatos de Poder, don Juan Matus, el tolteca, explica a Castaneda lo siguiente: mientras tú pienses que eres un cuerpo sólido, no podrás entender nunca de lo que te estoy hablando. Nosotros somos seres luminosos, somos perceptores, nos damos cuenta. No somos objetos, tampoco somos sujetos, no tenemos solidez, no tenemos límites. Eso que llamamos cuerpo es una multiplicidad de fibras luminosas que se dan cuenta. Don Juan nos habla de dos lados de la existencia que empiezan a funcionar en el instante del nacimiento. La una se llama existencia del tonal y la otra se llama existencia del nahual. El tonal sería una tonalidad energética, personal, que nos permite pensar, sentir, hacer descripciones del mundo. El tonal organiza el mundo, pone en orden el caos. El yo aparece gracias al tonal. Entonces hablamos de mi cuerpo, de mi pensamiento. Pero cuando el tonal se fortalece, se vuelve un controlador que no nos permite experimentar con el otro lado de nosotros, no nos deja entrar en el nahual, ni ser conscientes del nahual. Cuando el tonal se fortalece, el huevo luminoso se endurece, se vuelve rígido y entramos en un letargo. Para alcanzar el nahual es necesario reducir el tonal. El nahual, como la otra dimensión de nosotros, es lo indeterminable. Es la parte de nosotros para la cual no hay descripción, ni palabras, ni nombres, ni conocimiento. O tal vez sí hay un conocimiento, pero un conocimiento silencioso. Solo experimentamos con el nahual. Al percibir el nahual, estamos entrando en la totalidad, en esa extraña unidad de lo múltiple, en donde lo que priman son actos de desdoblamiento y no identidades. Para los hombres de El Dorado, el sol era un disco de oro que hacía posible la vida, la muerte, la transmutación. El oro era el resplandor más puro del sol. Nos dice Dolmatov en Orfebrería y Chamanismo que el resplandor de la orfebrería le proporcionaba al guerrero, cacique o chamán un poder. Pero no se trataba acá de un despliegue de riqueza material, sino de una afirmación doble, oro, sol, e implicaba fuerza, energía
potencia. El brillo solar, expresado por el oro, es poder de transmutación. El cuerpo del guerrero, cubierto de oro, se desdobla, se vuelve animal, danza, vuela, entra en otra dimensión y desde allí actúa, conoce, cura, crea. El orfebre, como el chamán, experimentan la transmutación del cuerpo por el contacto directo con el oro. El resplandor del oro hipnotiza, permite visiones, permite entrar en otras realidades, desdoblarse en otros cuerpos, hasta convertirse en luz, en calor, en poder de transmutación. Podemos definir el doble como esa fuerza que actúa en otra dimensión, la dimensión del nahual, la dimensión del sigurí, la dimensión solar del infinito. El doble actúa a partir de la experiencia con la crueldad y actúa como voluntad impersonal a través del cuerpo luminoso. Como dice don Juan a Castaneda, el doble de Genaro es tan real como Genaro. El doble es quien despliega la energía en términos impersonales para realizar tareas que serían inimaginables en términos ordinarios del yo occidental. El doble es ese guerrero resplandeciente que actúa más allá del cuerpo físico. Dice don Juan, nosotros somos cuerpos luminosos, todos tenemos un doble. Un guerrero simplemente aprende a darse cuenta de su doble. Tal vez una de las mejores visualizaciones del doble nos las da la orfebrería precolombina. El guerrero cósmico resplandece, brilla. Su cuerpo entra en un estado de ensoñación y se desdobla en múltiples seres, anacondas, jaguares, pájaros, ranas, y entra en esas otras realidades y actúa en ellas como gran vínculo, como artista cósmico. Lugares para el arte de fin del siglo XX. Paso ahora a la pregunta por la tarea del arte contemporáneo. Retomo dos aventuras, la de Antonin Artaud y la de Joseph Beuys. A partir de ellos digo que tal vez la tarea del arte es encontrar un pensamiento cuerpo presente en las piedras, en las palabras, en los rituales, para construir un pueblo que todavía no existe. Si la cultura occidental está enferma, si el cáncer de la guerra y el exterminio nos corroe hasta dejarnos paralizados de terror, la filosofía y el arte ya no pueden seguirse contentando con reflexionar y con gustar. Ya no hay palabras ni formas, o las palabras y las formas ya no sirven cuando nos encontramos ante lo insoportable. La propuesta utópica de Joseph Beuys resulta entonces importante. La tarea del artista es chamánica. Se trata de transmutar la crisis desesperante que vive la cultura occidental a partir de un arte total y limitado. Ante el peligro inminente de destrucción, el arte y la filosofía que hacen la resistencia solo pueden comprometerse con la afirmación de la vida. La utopía resulta una opción ética.
Pero afirmar la utopía no quiere decir plantear propuestas que se queden en lo imaginario, sino exigir lo imposible, precipitar la transmutación de la cultura buscándonos en una fuera de ella, buscar una fuera sensible que nos permita respirar, buscar no la identidad sino esa otra manera de pensar y actuar por fuera del yo, buscar en esas prácticas ancestrales perdidas en el olvido los bloques de memoria que nos sirvan como señal, como estrategia para vencer la enfermedad. Eso es lo que propone Artaud en El teatro y su doble. Eso es lo que propone Joseph Beuys en 1976 cuando realiza la experiencia Yo amo América, América me ama. En esa ocasión, Beuys, quien no había querido volver a Estados Unidos luego de la guerra de Vietnam, vuelve pero de esta manera. El coyote, animal sagrado por los indios, era, como ya lo hemos dicho, el doble que guía por el mundo de los muertos. Por esto, Beuys considera que el coyote es la fuerza, el punto neurálgico de las energías americanas. El trauma del conflicto entre el blanco y el indio es expresado simbólicamente por este animal que era adorado por los indios y asesinado por los blancos. Entonces, Beuys dice que solo desea ver de América esta fuerza que expresa todo el trauma y convivir con ella. En un espacio de una galería de Nueva York tiene lugar este ritual. Beuys convive con un coyote durante 3 días. En estos días de convivencia, lo que pretende el artista es restaurar simbólicamente la autoridad del coyote. En esta acción, Beuys establece un contraste entre ciertas prácticas sociales cotidianas con ciertos rituales mágicos que se salen de lo cotidiano. Con ello busca que esas acciones adquieran la dimensión de monumentos vivos que sirvan como punto de partida para una transmutación colectiva. Lo que se propone es crear un campo energético propicio para hacer sentir al espectador la necesidad de convertirse en creador, de entrar en otra dimensión, de transmutarse y de transmutar el mundo. Todo hombre es un artista desde que entre en la magia de la vida, desde que sea capaz de hacer brillar el acontecimiento en lo que acontece. Todo hombre es un artista desde que haga de su vida una obra de arte. Silvio Manuel y el Kiki habían abierto algo que yo creí que era una fiesta real. Tuve la energía suficiente para concentrar mi atención en ella. No era la colina que se encontraba junto al puente, tampoco era una abertura en la pared de niebla, aunque podía distinguir un vapor de luz. Era una misteriosa y oscura abertura que servía por sí sola, al margen de todo lo demás. Era del tamaño de un hombre, pero estrecho. Sin embargo, no hay que creer que existe una entrada física hacia el doble. La grieta que yo había visto simplemente era una construcción de la voluntad de todos nosotros. La grieta o vagina cósmica es una expresión física del poder que tenemos para poder
Thank you.